Del libro Un curso de milagros. Capítulo 2. Aula de aprendizaje del Espíritu Santo. Tiempo ilusorio de estudio, tan solo te llevará unos minutos. En la creación, Dios se extendió a sí mismo, a sus creaciones, y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Nuestra auténtica naturaleza procede directamente de Dios. Se inicia este capítulo hablando no del error, sino de la creación. Y esto no es casual. Antes de comprender qué parece haber ocurrido, necesitamos recordar quiénes somos. Realmente, Dios creó extendiendo su propio amor, y esa extensión no fue una creación incompleta ni imperfecta. Cada uno de nosotros fue creado pleno, íntegro y con la misma capacidad de extender el amor que caracteriza a su fuente. En la realidad de Dios no existe ninguna carencia, ningún vacío ni ninguna necesidad de buscar fuera lo que ya somos. Se establece entonces una diferencia esencial entre extensión y proyección. La extensión es el movimiento natural del amor, compartir sin perder nada, crear sin dividirse, dar sin disminuir. La proyección, en cambio, nace de una creencia completamente distinta, la idea de que nos falta algo. Cuando la mente cree en esa supuesta carencia, intenta llenar el vacío inventando una identidad separada. El curso no afirma que la separación sea un hecho, sino una creencia. La experiencia del mundo, del cuerpo, del conflicto y del miedo parece muy real para nosotros, pero su causa se encuentra en una idea aceptada por la mente. Por eso, Jesús no intenta cambiar el mundo, dirige siempre la corrección hacia el pensamiento que lo originó. Si el origen del sufrimiento está en una percepción equivocada, la verdadera curación consistirá en corregir esa percepción, no en modificar las circunstancias externas. El ego nace precisamente cuando confundimos la proyección con la creación. Dejamos de extender el amor de Dios y comenzamos a proyectar una identidad individual, creyendo que esa identidad es nuestro verdadero ser. La separación, por tanto, no consiste en haber abandonado realmente a Dios, sino en haber olvidado nuestra identidad. Esta comprensión será el fundamento de todo este capítulo. Si la separación es una creencia, también puede ser corregida, y precisamente esa corrección amorosa es lo que el curso denomina la expiación. ¿Crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú mismo? ¿Crees que puedes crearte a ti mismo y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Después de establecer que Dios creó únicamente mediante la extensión del amor, Jesús nos explica ahora cómo pudo surgir la experiencia de la separación. No describe un acontecimiento real, sino un proceso mental. Es importante recordar que el curso nunca afirma que la separación haya ocurrido verdaderamente. Lo que analiza
es el mecanismo mediante el cual la mente llegó a creer que era posible separarse de su fuente. Comprender este mecanismo es esencial porque sólo así podremos deshacerlo. El curso resume este proceso en 4 creencias que se encadenan unas con las otras. La primera consiste en pensar que la mente puede alterar lo que Dios creó. La segunda, que lo perfecto puede volverse imperfecto. La tercera, que incluso nosotros mismos podemos ser distorsionados. Y la cuarta, la más radical de todas, creer que podemos convertirnos en nuestros propios creadores. Este último pensamiento representa el nacimiento del ego, no porque el ego tenga existencia propia, sino porque aparece una identidad imaginaria que pretende ocupar el lugar de Dios. A partir de ese instante, la mente comienza a interpretar toda la realidad desde la idea de la individualidad, autonomía y separación. Aquí aparece una diferencia fundamental entre crear y proyectar. Crear es extender el amor, compartir el ser y participar de la voluntad de Dios. Proyectar, por el contrario, consiste en fabricar imágenes nacidas del miedo, la culpa y la carencia. Todo el universo perceptivo que experimentamos pertenece al ámbito de la proyección. Es como quedarse completamente absorbido por una película y olvidar que seguimos sentados en el cine. Las escenas pueden parecer intensas, pero nunca modifican la realidad del espectador. La práctica espiritual consiste precisamente en aprender a identificar cuándo estamos reaccionando desde este personaje imaginario y cuándo comenzamos a recordar nuestra verdadera identidad. Si el error nació en la mente, la corrección también debe producirse en la mente, y esa corrección no llega mediante el esfuerzo personal, sino mediante la aceptación de la respuesta que Dios dio desde el mismo instante en que pareció surgir la separación, esa respuesta que el curso llama la expiación. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Si la separación fue una creencia nacida del miedo, la pregunta surge de forma natural. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? El curso responde con una sencillez extraordinaria. La respuesta no fue el castigo, ni el juicio, ni la condena. La respuesta fue la expiación. Jesús nos recuerda que el amor de Dios nunca cambió porque su creación jamás dejó de ser perfecta. Lo que necesitaba corrección no era la realidad, sino la percepción equivocada del Hijo de Dios. Por eso afirma que el principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Toda la metafísica del curso comienza a cobrar sentido cuando comprendemos que Dios nunca respondió al error como si fuese real. Respondió recordándonos quiénes seguimos siendo. La palabra expiación ha sido extendida durante siglos como sacrificio, reparación o pago por el pecado. Sin embargo, el curso le da un significado completamente distinto. La expiación es el principio de corrección que deshace la creencia en la separación. Es el puente entre la percepción errónea y el conocimiento, entre el sueño y el despertar. No cambia Dios ni cambia la creación, cambia únicamente la mente que había olvidado la verdad. Se añade una afirmación sorprendente. La expiación es la única defensa que no puede utilizarse para atacar. Esta enseñanza abre la puerta al siguiente gran símbolo. Si la expiación ya ha sido dada y la corrección está siempre disponible, surge una nueva pregunta. ¿Dónde se acepta esa corrección?
Jesús responderá que existe un lugar en nuestro interior donde nunca se perdió el recuerdo de Dios. Ese lugar es el altar interior. Pero el desenlace final es tan inevitable como Dios. El altar representa el centro mismo de nuestra mente, el lugar donde jamás se perdió el recuerdo de Dios. Aunque la percepción parezca fragmentada y la identidad se haya confundido con el ego, ese altar permanece completamente intacto. Nunca ha sido profanado, nunca ha sido destruido y nunca ha dejado de irradiar la verdad de lo que somos. El curso hace una afirmación profundamente transformadora. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión corporal solo percibe formas, diferencias y límites. La visión espiritual, en cambio, atraviesa todas esas apariencias y contempla únicamente la luz que permanece inalterable. Por eso, Jesús afirma que la visión espiritual ni siquiera se ve la estructura, ve únicamente el altar. Esta enseñanza cambia nuestra manera de mirar tanto a nosotros mismos como a los demás. Cada persona puede parecer diferente en el plano de la forma, pero en el nivel de la mente todos compartimos el mismo altar, la misma santidad y la misma filiación. En este proceso suele aparecer un momento de aparente conflicto. El curso explica que a medida que la visión espiritual comienza a despertar, disminuye el apego a la visión física. Durante un tiempo, ambas formas de percibir parecen alternarse. A veces experimentamos paz y claridad, otras veces regresan el miedo, el juicio o la duda. Jesús normaliza este proceso y nos anima a no interpretarlo como un fracaso. La transición forma parte del aprendizaje. Precisamente en ese contexto pronuncia una de las fases más esperanzadoras de todo el curso, pero el desenlace final es tan inevitable como Dios. No es una promesa condicionada por nuestros esfuerzos, sino una afirmación sobre la naturaleza misma de la realidad. Lo verdadero no puede ser vencido por una ilusión. El altar nunca ha desaparecido. Únicamente hemos colocado delante de él el sistema de pensamiento del ego. La práctica del perdón no consiste en construir un nuevo altar, sino en retirar los obstáculos que impiden reconocer el que siempre ha estado presente. Esta enseñanza nos prepara para comprender que si el altar permanece intacto y la expiación ya está disponible, entonces la verdadera curación no consistirá en reparar el cuerpo ni en modificar el mundo exterior. Consistirá en liberar la mente del miedo para que pueda recordar nuevamente la paz que siempre ha habitado en ella, la curación como liberación del miedo. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. En nuestra forma habitual de pensar, curar significa eliminar un síntoma, resolver un problema o recuperar el bienestar físico. Sin embargo, el curso dirige la mirada hacia una causa mucho más profunda. Afirma que toda curación verdadera consiste en liberar la mente del miedo. El miedo es el efecto de haber creído en la separación. Por eso, cuando la mente recuerda nuevamente su unión con Dios, el miedo comienza a perder su fundamento. Desde esta perspectiva, el cuerpo deja de ser el protagonista. El cuerpo forma parte de nuestra experiencia en el mundo,
pero no es el nivel donde se origina el conflicto, ni donde puede producirse la auténtica corrección. Solo la mente puede elegir entre el miedo y el amor. Cuando cambia la mente, cambian también la forma en que vivimos cualquier experiencia, incluso aunque las circunstancias externas no se transformen inmediatamente. El milagro actúa siempre en el nivel de la causa y no únicamente sobre los efectos. La función del obrador de milagros nace precisamente de esta comprensión. Quien ha comenzado a liberarse del miedo no transmite únicamente palabras, sino una presencia que inspira confianza y paz. Desde aquí se explicará cuáles son los principios que guían la verdadera mentalidad milagrosa y cómo ésta puede extenderse naturalmente a los demás. Del miedo al recuerdo de Dios. Todo comienza con la creencia en la separación, una idea que da origen al miedo y al sistema de pensamiento del ego. A partir de ahí, la mente proyecta un mundo que parece confirmar esa experiencia de aislamiento. Sin embargo, el curso nos recuerda que Dios respondió inmediatamente con la expiación. Esa respuesta permanece siempre disponible en el altar interior, el lugar de nuestra mente donde la verdad nunca ha dejado de estar presente. Cada milagro y cada acto de verdadero perdón representan el proceso mediante el cual dejamos atrás el miedo y recordamos nuestra auténtica identidad. Esta visión de conjunto nos prepara para comprender una de las palabras más importantes de todo un curso de milagros: expiación. Entender su verdadero significado será esencial para interpretar correctamente toda la metafísica del curso. Expiación, del latín expiatio, derivado de expiare, que significa purificar, reconciliar o reparar. En la tradición cristiana suele asociarse al sacrificio o a la reparación del pecado. En un curso de milagros, sin embargo, adquiere un significado completamente nuevo. La palabra expiación es una de las más importantes y al mismo tiempo una de las más fáciles de malinterpretar. Jesús no lo utiliza en el sentido tradicional de sacrificio o castigo. Para el curso la expiación es el acto amoroso mediante el cual Dios responde a la creencia en la separación, recordándonos que nunca dejamos de ser lo que Él creó. Aceptar la expiación significa dejar de identificarnos con el ego y comenzar a reconocer nuestra verdadera identidad. No se trata de convertirnos en algo mejor, sino de recordar lo que siempre hemos sido. La corrección ocurre únicamente en la mente, porque nunca existió un cambio real en la creación. Esta idea se resume diciendo que la expiación deshace el error, pero no modifica la realidad. Cada vez que elegimos el perdón en lugar del miedo, estamos aceptando en la práctica el principio de expiación. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Hay que mirar el miedo desde una perspectiva completamente distinta. Habitualmente pensamos que el miedo surge por las circunstancias que vivimos, por las personas que nos rodean o por la incertidumbre del futuro. Sin embargo, el curso afirma que su origen siempre está en la mente. El miedo aparece cuando olvidamos quiénes somos y damos realidad a la creencia en la separación. No es una fuerza independiente,
ni un poder opuesto al amor. Es simplemente el efecto de haber elegido una interpretación equivocada. La verdadera corrección nunca puede realizarse en el nivel del comportamiento, sino en el nivel del pensamiento. Cada vez que experimentamos conflicto, podemos preguntarnos desde qué sistema de pensamiento estamos mirando la situación, el del ego o el del Espíritu Santo. Cambiar de maestro no modifica inmediatamente el mundo exterior, pero transforma nuestra manera de vivirlo. Ahí es donde comienza el verdadero milagro. El miedo desaparece cuando dejamos de tomar en serio el sistema de pensamiento del ego. Cada instante de conflicto puede convertirse en una oportunidad para elegir de nuevo y recordar que el amor sigue siendo nuestra única realidad. Así comprendemos que el problema nunca fue el mundo, sino la interpretación que hacíamos de él. Este cambio de percepción nos conduce de forma natural a pensar: si el miedo nace de una interpretación errónea, también el llamado juicio final tendrá un significado muy distinto del que tradicionalmente se le ha atribuido. Lejos de ser una condena, representa el reconocimiento definitivo de la verdad sobre nosotros mismos. Cuando todo lo que conserves en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Jesús nos invita a contemplar el significado del juicio final desde una perspectiva completamente distinta a la que la tradición nos ha enseñado. No habla de un juicio impuesto por Dios, ni de una sentencia sobre nuestros errores. Habla del momento en que la mente deja de creer en la separación y reconoce únicamente aquello que siempre fue verdadero. El juicio final es, en realidad, el final del juicio. La separación fue una creencia, que el miedo nació de esa creencia y que la expiación representa la respuesta amorosa de Dios, siempre presente en nuestro altar interior. Ahora comprendemos que el despertar no consiste en convertirnos en algo diferente, sino en recordar que nunca dejamos de ser tal como Dios nos creó. El miedo desaparece porque deja de tener una causa que lo sostenga. El curso no pretende llevarnos a un futuro mejor, sino despertarnos del sueño de haber abandonado el amor. Cada acto de perdón es un anticipo de ese juicio final, porque en cada instante en que elegimos ver con los ojos del Espíritu Santo, estamos dejando atrás una parte del sueño y acercándonos al recuerdo de nuestra verdadera identidad. El desenlace nunca estuvo en duda. La paz que buscamos no se encuentra al final del camino. Ha permanecido siempre en nosotros, esperando únicamente ser reconocida. Y quizá, mientras dejamos descansar la mente por unos instantes, podamos comprender que el regreso a Dios nunca consistió en recorrer una distancia, sino en despertar del pensamiento que nos hizo creer que nos habríamos marchado. Siempre estudiando, siempre aprendiendo, siempre recordando.